Bueno, entonces, habíamos mencionado, ¿ya? Que en el caso del enlace metálico, permite justificar cómo es que se forman los metales, o por qué los metales, por ejemplo, tienen brillo metálico, o por qué, por ejemplo, son buenos conductores, son malos conductores de la electricidad, o por qué, por ejemplo, tienen la propiedad de la ductibilidad o la maleabilidad. Las dos teorías eran la teoría del mar de electrones y la teoría de las bandas de conductividad, que ayudaban a entender cómo es que un metal se podía comportar, si era buen o mal conductor de electricidad, ¿no? Por ejemplo, si tenía brillo metálico o no, y si era mejor o peor conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos con respecto al enlace metálico. La semana pasada nosotros ya habíamos hablado acerca de la notación de Lewis, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque ya sabemos cómo hacer una notación de Lewis. Lo que sí vamos a hacer énfasis es en el reconocimiento del tipo de enlace químico. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una unión entre calcio y oxígeno, calcio, grupo 2 de la tabla periódica, y oxígeno, grupo 6 de la tabla periódica, metal y no metal, ¿qué tipo de enlace espero? ¿Iónico o covalente? Ayúdame, calcio y oxígeno. ¿Qué tipo de enlace? ¿Iónico o covalente? En el chat, le pones I si es iónico y le pones C si es covalente. Vamos, rapidito. No quieres abrir tu micro, obviamente, ¿no? Calcio y oxígeno, iónico. Muy bien, Brigitte, excelente, porque calcio grupo 2 y oxígeno grupo 6 de la tabla periódica. Metal, no metal, enlace iónico. Entonces aquí espero que el enlace sea iónico. Muy bien, María Esther también. Luego, tengo cloro con oxígeno, cloro con oxígeno, cloro con oxígeno, cloro acá, oxígeno por acá. No metal, no metal. ¿Iónico o covalente? Covalente, excelente, covalente, porque son dos elementos no metálicos, eso es correcto, ¿ya? Cloro con oxígeno no forman el iónico, forman covalente. Carbono con hidrógeno, acá está el carbono y acá está el hidrógeno, los dos juntos, ¿qué forman? ¿Iónico o covalente? Covalente, claro, porque a pesar de que el hidrógeno está en esa ubicación, es un elemento no metálico, es un no metal. Y como es un no metal, no debo esperar que el enlace sea iónico, sino entre el hidrógeno y el carbono, que son dos no metales covalentes. Entonces sería solo iónico, solo uno. ¿Ya? Ahora, el sodio es un metal del grupo 1A, acá está, mire el sodio, grupo 1A, y el oxígeno un anfígeno, ahí está el oxígeno un anfígeno, ¿ya? Grupo 6 de la tabla periódica, ¿ya? Yo te dije que desde ahora tú ya debes andar con tu tabla periódica, ¿no? O sea, para ti química, tu tabla periódica de la mano, así como para Oliver el balón era su amigo, para ti la tabla periódica va a ser tu amigo. Es más, te vas a tomar así una selfie con tu tabla periódica y le vamos a poner I love Unidevi, ¿ya? Entonces me la vas a enviar y la hacemos tendencia. Debes andar con tu tabla periódica, para arriba, para abajo. La tabla periódica para ti ya va a ser regla, ¿ya? Así de esa manera, rápidamente tú vas a saber quién es el elemento químico, dónde se ubica, si es metal, si es no metal, su número atómico, su peso atómico, que te va a servir mucho. Es una muy buena herramienta la tabla periódica. Entonces, acá me dicen que si yo tengo al sodio, que es un metal alcalino, grupo 1A, y tengo al oxígeno, que es un anfígeno, metal con no metal, ¿qué esperas? ¿Enlace iónico o enlace covalente? Iónico. Iónico. Excelente, enlace iónico. Por lo tanto, si hay un enlace iónico, ¿cuál es el mecanismo? ¿La compartición o la transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia de electrones, ¿no? Uno pierde electrones y el otro gana electrones. Y el que pierde electrones, ¿cómo se carga? ¿Posi o nega? Positivo. Positivo. Sí, María Fernanda, excelente, Brigitte. Entonces, ¿quién de los dos, el sodio o el oxígeno, se va a terminar cargando positivamente? ¿El sodio o el oxígeno? ¿Quién se carga positivamente? ¿Sodio u oxígeno? El sodio. El sodio. Sodio. El sodio tiende a perder el electrón. Por lo tanto, lo primero, ayúdame rapidito, forman un compuesto iónico, yes or not? Yes. Yes, muy bien, excelente, Mafa, sí me entendió la idea. Entonces, yes. Cuando se enlazan ocurre una transferencia de electrones, yes or not? Yes. Yes. Claro, yes, excelente, muy bien. El sodio y el oxígeno, el sodio forma un anión al enlazarse con el oxígeno, yes or not? No. Not, claro, no. Entonces sería true, true, false, ¿cierto? Entonces, verdadero, verdadero, falso, alternativa a la letra C. Siguiente. Sí.
Right. Muy bien. Dice, el litio es un metal alcalino y el flúor es un halógeno. Señale verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Mira, litio es un metal alcalino y el flúor es un halógeno. ¿Ya? Metal y halógeno. Forman un compuesto covalente. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no, Po? No. No, Po, claro, porque el flúor, el alcalino y el flúor forman un enlace iónico. Entonces, lo primero, dice No. luego, ¿no? Cuando se enlazan ocurre la transferencia de electrones. ¿Sí o no, Po? Falso. No. Verdadero. Profe, ¿por qué? Porque un alcalino o un halógeno forman un enlace iónico. Y en el enlace iónico, ¿qué hay? Transferencia de electrones. ¿Sí? Transferencia. Verdadero, claro. Luego te dicen, el litio forma un catión al enlazarse con el flúor. ¿Verdadero o falso? El litio está por acá. Pierde electrones. Y si pierde electrones, forma un catión. Un ¿Eso es catión. verdad? Yes. Entonces sería yes, perfecto. Falsa, verdadero, verdadero. Alternativa. Letter A. Muy bien, letra A, perfecto. Entonces te quedó algo del inglés. Dice, bueno, entonces esto se lo voy a dejar a ustedes de práctica. Veamos algunos ejercicios diferentes que les va a servir para su quiz. ¿Ya? Me dicen, la estructura de Lewis del amoníaco es la siguiente. Mira, este es el amoníaco, ¿ya? Señale verdadero o falso según corresponda. El amoníaco es un compuesto covalente. Yes or not? Yes. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Cuando el compuesto es iónico, tú vas a encontrar iones de carga positiva y iones de carga negativa. Y en este caso no hay. Yo veo pares enlazantes. Entonces el compuesto es covalente. Yes, es un compuesto covalente. Tiene 3 pares enlazantes y un par libre. Mira, un par enlazante, 2 pares enlazantes, 3 pares enlazantes y el de acá es el par libre. Entonces, eso también es correcto. True. El enlace nitrógeno e hidrógeno es apolar. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque cuando son diferentes, el enlace es polar. Y cuando son iguales, el enlace es apolar. Por lo tanto, falsa. Verdadero, verdadero, falsa. Alternativa, la letra A. Entonces, ahora se te va a hacer más fácil. Chicos, el dióxido de carbono es un compuesto iónico. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No. No. Para que sea iónico debo ver cargas opuestas. Si no hay, acá es un compuesto covalente. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Falso. Posee 4 enlaces simples. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. No, tiene 2 enlaces dobles. Mira, un enlace doble y 2 enlaces dobles. La segunda también es falsa. ¿Ya? El carbono y oxígeno, este enlace es un enlace polar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es polar, ¿por qué? Porque los átomos son diferentes. Verdadero. Entonces, falsa, falsa, verdadero. ¿Qué vas a marcar como respuesta? ¿Qué letra? La letra E. Letter E. Letter E, muy bien, letra E, perfecto, lo máximo. No estamos hablando, somos bilingües ahora. Ya, a ver, acá, la estructura del ozono. Mira, tiene estructura de Lewis del ozono. Este es el ozono, ahí está. Dice, el ozono es un compuesto covalente. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Chicos, el compuesto, el ozono es covalente, ¿sí o no? Sí, claro. Para identificar un compuesto iónico, tú debes ver iones de cargas opuestas, un ion positivo y un ion negativo, y acá no hay eso, ¿ya? Entonces, un compuesto covalente, yes, eso es correcto. Yes. Posee un enlace doble y un enlace simple, ¿verdadero o falso? Falso. Un enlace simple y un enlace doble, sí tiene un enlace simple y un enlace doble, ¿sí? Es verdadero, verdadero. Los enlaces entre los átomos de oxígeno son apolares, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, son iguales a polar, son iguales a polar, verdadero. Entonces, verdadero, 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 todos son verdaderos. ¿Qué vas a marcar como alternativa? ¿La letra? Letter B. Letter B, muy bien, letra B, perfecto. ¿No? Ah, o letra C también, ¿no? Ahí hay 2 alternativas. Hay 2. Sí, hay 2. Bueno, la idea es que sale verdadero, 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 ¿no? Dice, la estructura de Lewis de la molécula del agua es la siguiente. Esto, ¿ya? Dice, el agua es un compuesto iónico. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, no es falso. ¿Por Porque para que sea qué? iónico, debes ver positivo y negativo, y ahí no hay positivo y negativo.
Profe, sigo sin entender qué cosa es eso. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Voy a retroceder para que puedas entender cuándo es iónico y cuándo es covalente. Acá, mira. Si yo veo esto de acá, posi con nega, esto es iónico, ¿ya? ¿Ves esto, por ejemplo? Posi con nega, esto es iónico. ¿Ves que se está formando un ion positivo o un ion negativo? Ahí es iónico. Pero en cualquier otra situación en donde yo no observe eso y lo que veo sea compartición de pares electrónicos, ahí el enlace es covalente, ¿ya? Entonces, retornemos. En el caso del agua, uy, ya se me fue. El enlace hidrógeno y oxígeno son apolares, no, eso es falso, es polar. Posee dos pares enlazantes y dos pares libres, ¿verdadero o falso? Dos enlazantes y dos pares libres, ¿sí o no? Falso. Falso. A ver, mira, Verdadero. Verdadero. par enlazante, par libre, tiene dos pares enlazantes y dos pares Dosis libres. libres. ¿Sí? Verdadero. Entonces, falsa, falsa, verdadero, ¿qué vas a marcar como respuesta? La E. La E, muy bien, excelente. Continuemos. Indiquen qué pareja de elementos químicos esperaría usted que al combinarse forme un compuesto covalente. ¿Ya? Covalente. A ver, magnesio con flúor. ¿Metal con no metal? ¿Iónico o covalente? Magnesio con flúor. ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico, claro, porque metal y no metal, iónico. Entonces, verdadero. Iónico, iónico. Bromo con oxígeno. No metal, no metal. ¿Iónico o covalente? Covalente. 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 Perfecto. Azufre e hidrógeno. No metal, no metal. ¿Iónico o covalente? Covalente. 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 Entonces, ¿en dónde espero que haya enlaces covalentes? ¿En qué alternativa? En la 2 y la 3. La 2 y la 3. ¿Marcas como respuesta la letra? A. La letra A. Muy bien, la letra A. Siguiente. Ca si es covalente apolar y Cp si es covalente polar. Se produce compartición desigual de electrones. Compartición desigual de electrones, covalente polar. Se genera cargas parciales entre los átomos que forman el enlace. Bueno, él se va a cargar parcialmente negativo y el parcialmente positivo. Esto es covalente polar. Se genera entre dos no metales diferentes. Si son iguales, es covalente apolar, y si son diferentes, covalente polar. Entonces, covalente polar y covalente polar. Alternativa, la letra A. Chicos, flúor con flúor, enlace covalente apolar, iguales. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Covalente apolar, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Hidrógeno bromo, diferentes. Covalente polar, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Oxígeno, oxígeno, iguales. Covalente polar, ¿verdadero o falsa? Falso. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra T. La letra E. Muy bien. 1 y 2. Esa es tu respuesta. Continuemos. Aquí, hidrógeno, hidrógeno, compartición equitativa de electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ambos son iguales, ¿no? Y dijimos, ¿no? Era María Fernanda o Fabio Fabio, ¿no? Verdadero. Dice, hidrógeno flúor, compartición equitativa de electrones. ¿Verdadero o falsa? Falso. Falso. Falso, porque son diferentes, ¿no? Hidrógeno yodo, compartición desigual de electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero, claro, desigual, porque son iguales, son diferentes, ¿no? Entonces no van a compartirse de manera equitativa. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La letra E. La letra E, 1 y 3. Perfecto. Señala el tipo de enlace covalente que se genera entre ellos. A ver, azufre y oxígeno, diferentes. ¿Polar o apolar? Polar. Polar, muy bien. Nitrógeno e hidrógeno. Polar. Polar, muy bien, Sebastián, perfecto. Dos átomos de oxígeno, ¿polar o apolar? Apolar. Apolar. Apolar, excelente, chicos, estrellitas para ustedes. Entonces sería polar, polar y apolar. ¿Qué marcaríamos? Letra A. Acá? Letra A. Muy bien, excelente, perfecto. Continuemos. Respecto a las moléculas, hidrógeno con cloro, enlace covalente apolar. ¿Qué tú dices? ¿Sí, pi o no, po? No, po. No, po, muy bien, perfecto, una estrellita adicional. Hidrógeno
enlace covalente polar, ¿sí o no? Po? Sipi. Sí, muy bien, sí. Dice, cloro con cloro, enlace covalente apolar. No, po. No, pues. Muy bien, falso. Entonces, mira, esto de acá, hidrógeno con hidrógeno, enlace covalente polar, no es correcto, porque como los dos son igualitos, el enlace es covalente apolar. Y como aquí es cloro con cloro, que es el mismo caso anterior, el enlace covalente es apolar, es lo correcto. Entonces, lo correcto acá sería solo 3. Alternativa a la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Mucho cuidado. Si son iguales, es apolar. Y si son diferentes, es polar. ¿Ya? Aquí. Este ejercicio es muy bonito porque aquí la molécula es un poco más amplia, ¿ya? Para quienes estén pensando ya en postular a la universidad, ¿ya? Lo primero ha sido como un calentamiento. Ahora sí ya vienen moléculas que son más cercanas a cuando tú quieras postular a la universidad, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá el ácido carbónico y me dice, tiene 4 enlaces simples y un enlace doble. A ver, mira. 1, 2, 3 y 4 enlaces simples. Es correcto. Y esto es un enlace doble. ¿Está bien? 4 enlaces simples y un enlace doble. Eso es correcto. Me dicen 6 enlaces sigma. ¿Cómo yo sé eso? Bien fácil. Si el enlace es simple, es sigma. Si es doble, uno es sigma y otro es pi. Y si es triple, uno es sigma y los otros dos son enlaces pi. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de enlace es este? Ayúdame. ¿Qué tipo de enlace es este? Sigma. Sigma, muy bien. ¿El de acá? Sigma, Sigma. ¿El de acá? Sigma. Sigma. Este, sigma, Sigma. sigma. Y cuando es doble, uno es Sigma y el otro sigma y el otro es pi. diferente. Si a este le pone sigma y al otro pi, es indiferente. La cosa es que uno es sigma y el otro es pi. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuántos sigmas veo. 1, 2, 3, 4 y 5 sigmas. Y solamente un pi. Entonces, tiene 6 enlaces sigma. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No. No, No. Falso. Un enlace pi, ¿verdadero o falso? verdadero. Verdadero. Entonces ya estás en capacidad de responder, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Lo de acá, respecto a la molécula del ácido nítrico. Mira, este es el ácido nítrico, ¿ya? Te dice, tiene 3 enlaces simples y un enlace doble. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. 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 1, 2, 3 enlaces simples y un enlace doble. Verdadero. Lo primero es verdadero, true, ¿no? Lo siguiente, 3 enlaces sigma. ¿Verdadero o falsa? Falso. Falsa, falsísima. Tiene 4 enlaces sigma. Tiene 2 enlaces pi. ¿Verdadera o falsa? Falso. Falsa. Falsa, solo tiene una. Falsa, un solo enlace pi. Perfecto. Entonces, verdadero, falsa y recontrafalsa. ¿Qué vas a marcar aquí como respuesta? Letra D. La D. Letra D. Muy bien. Esa es la actitud. Así con falsa. Falsa. Respecto a la molécula del ácido sulfúrico. Ese es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Te dice ahora. Presenta solo enlaces simples. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Sí. Todos los enlaces son simples, ¿no? Veo, mira, todos es una sola unión, enlaces simples. Todos los enlaces son covalentes polares. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. No. Sí. Sí. Para que sea polar, los átomos tienen que ser diferentes. Y para que sea polar, los átomos sean iguales. Hidrógeno, oxígeno, diferente, polar. Oxígeno, azufre, diferente, polar. Todos son diferentes. Unión diferente, polar. Todos son polares, verdadero. Tiene 6 pares enlazantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, excelente, Sebastián. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pares enlazantes. Porque todos los que están aquí alrededor son pares libres, pares no enlazantes o pares solitarios. Acuérdate, esos 3 nombres pueden llevar libres, solitarios o no enlazantes. Entonces, ¿qué vamos a marcar? ¿Presenta solo enlaces simples? Yes. ¿No? ¿Todos los enlaces son covalentes polares? Yes. No. ¿Existen 6 pares enlazantes? Yes. Sí. Entonces, La letra A. yes, letra A. Perfecto. Aquí, respecto a la molécula del ácido nítrico, ¿ya? Presenta solo enlaces múltiples. ¿Qué tú dices? ¿True or false? False. False. Claro, porque acá hay enlace simple y acá hay enlace múltiple. La primera es Múltiple. false, ¿no? Definitivamente false, ¿no? La segunda, ¿qué te dice? Todos los enlaces son covalentes polares. ¿True or false? True. True. True, claro, todos son polares, porque todos los átomos que se unen son diferentes, polares, verdadero, true.
Presentan 4 pares enlazantes. ¿True o false? False. True. False. Pares enlazantes. Cuenta, mira, cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pares enlazantes, no son 4 pares enlazantes. Por lo tanto, esta de aquí es false. ¿Qué vas a marcar acá? Sería falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. La letra La E. E. Esa sería tu respuesta. Muy bien, continuemos. Respecto a la molécula del ácido carbónico, a ver, responde. ¿Todos los enlaces son covalentes polares? ¿Sí o no, Po? Sí. Sí. Sirve. Y CP, ¿ya? CP, verdadero, ¿no? CP. Todos son polares, porque todos son uniones entre átomos diferentes. Presenta 6 pares enlazantes. ¿CP o no, Po? Sí. CP, claro, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares enlazantes, correcto. Presenta solo enlaces múltiples. ¿CP o no, Po? No, po. No, po. Claro, porque tiene enlaces simples y enlaces múltiples. Entonces, verdadero, verdadero, falso, ¿qué vas a marcar la respuesta? ¿La letra? B. B. La letra B. Esa es tu respuesta. Continuemos. Ah, mira, qué bonito. Me dicen acá, respecto a la molécula del etileno, mira, este es el etileno, ¿ya? El etileno. ¿Has escuchado del polietileno? ¿Quién me dice qué es el polietileno? ¿No has escuchado el polietileno? Lo utilizamos. Es más, estamos tratando de dejar de usarlo por un tema ambiental. Nada. El polietileno es un polímero, es un plástico, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando tú compras, vamos a decir, tu yogur, ¿ya? En esa botella blanca, de esa galonera blanca de plástico, ahí, por ejemplo, estamos hablando del polietileno de alta densidad. Y las bolsitas plásticas, donde, por ejemplo, compramos nuestro pan, ¿no? Esas son polietileno de baja densidad. Por eso uno es más duro que el otro, pero ambos son polietileno, ¿ya? Plástico. Entonces, analicemos. Mira, te dice, todos los enlaces son covalentes polares. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque, fíjate, este es polar, 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 pero unión carbono-carbono es apolar o no polar. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. La primera alternativa es falsa. La siguiente. Presenta 5 enlaces sigma. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. 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 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces sigma. Y un enlace pi. Por lo tanto, 5 sigma y un enlace pi. Yes, eso es correcto. Entonces, ¿qué vamos a marcar acá? Falso, La A. verdadero, verdadero. A. Alternativa, la letra A. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado con el tema del día de hoy. Entonces, vamos ahora al quiz.